escucha aquí, trae sanidad, trae libertad con su salvación. Es un río del Señor que nace de su corazón. Nunca se cegará, esta ciudad se alegrará. Damos gracias, Señor, por esa libertad, Señor, que tú nos permites para adorarte y para bendecirte, Señor. Te adoramos, eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Yeah.
delante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que
Amén, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Dios es bueno. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron la mano poderosa de Dios este año. De verdad que yo creo que el año pasado Dios trajo palabra y Dios fue fiel. Amén. Así es que yo quiero que me acompañen. Vamos a orar antes de ir a la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañen porque, sinceramente, hermanos, yo pienso que no nomás a mí, sino que como hijos de Dios es difícil permanecer los caminos del Señor. A veces que el camino es duro y hay un dicho allá afuera que dice que el camino es duro y solamente los duros aguantan. Sí, porque es difícil a veces, hermanos, buscar del Señor, es difícil hacer ese esfuerzo, pero dice la palabra de Dios que el Señor es galardonador de los que le busquen. Amén. Así es que vamos a orar antes de ir a la palabra del Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por esa oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, de poder, Señor, venir delante de tu presencia, Señor, y poder honrarte, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Yo pongo, Señor, esta prédica, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablándole, Señor, a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, ungiéndome, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que sea tu luz, Señor, brillando, Señor, a través de mí, Señor. Te doy gracias, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en esta tarde, hermanos, voy a estar compartiendo la palabra del Señor y la he titulado La Fe. ¿Sí? Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es realmente la fe. Sí, a veces nosotros escuchamos que debemos tener fe, sí, pero vamos a ver entonces a través de las palabras qué es realmente la fe y qué efectos tiene la fe en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Qué efectos tiene la fe en mí siendo yo un hijo de Dios. Sí, entonces primeramente, hermanos, vamos a ir al primer versículo de esta tarde. Dice en Hebreos 11:1, dice la palabra, dice Hebreos 11:1, dice la palabra así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, entonces vemos, hermanos, que aquí nos especifica qué es exactamente la fe. Si dice la fe, dice, es pues, dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, dice la palabra certeza significa seguridad. Sí, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad de lo que nosotros estamos esperando. Si yo no sé qué es lo que usted quiere para su vida, estamos a punto de terminar el año. Yo no sé qué es lo que usted quiere para este próximo año venidero. Sí, pero usted tiene que tener esa seguridad, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que nosotros como hijos de Dios no caminamos por vista, dice la palabra, no nos movemos conforme a lo que nosotros miramos, sino que nosotros tenemos que tener esa fe, esa convicción que lo que aún no lo vemos va a llegar de parte de Dios. Y esa es la fe que habla el Señor, dice, la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que es algo que probablemente aún tú no lo has mirado, pero si tú tienes la fe, Dios te lo va a traer. Sí, esa es la fe que habla el Señor. Sí, y cómo nosotros podemos recibir la fe, o cómo una persona puede recibir la fe. Si vamos a ir en Romanos 10:17, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Si entonces, ¿cómo una persona, cómo nosotros puede aumentar nuestra fe si ya tenemos fe? Si dice, así que la fe, dice, es por el oír. Sí, ¿y qué es lo que nosotros debemos escuchar para que nuestra fe crezca? Dice, el oír la palabra de Dios. Sí, y saben una cosa, hermanos, que mientras más buscamos de Dios, mientras más escuchamos de Dios, nuestra fe sigue creciendo. Por eso es bien importante que dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como lo hacen muchos. Porque ¿qué pasa cuando una persona deja de congregarse? Que su fe le empieza a fallar, empiezan a apartarse de Dios. Sí, por eso dice la palabra, no dejemos de congregarnos. Y vemos este versículo que dice, así que la fe, dice, es por el oír por la palabra de Dios. O sea que mientras más yo escucho la palabra de Dios, mi fe sigue aumentando. Sí. Y vemos que en el transcurso, hermanos, que yo tuve preparando este tema, de verdad, hermanos, que yo me di cuenta, hay tantos versículos de la Biblia que habla lo que es la fe. Sí, tantos versículos que si tocamos todos los versículos no terminamos en una noche, porque es un tema tan extendido, sí. Pero vemos que a través de la fe nosotros seremos bendecidos, dice la palabra, y todas las cosas, dice, le son posibles para aquel que cree y tiene fe en Dios. Vamos a ver en Marcos 9:23 lo que dice la palabra. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sí, entonces vemos este versículo bien importante. Era Jesús hablando, dice, Jesús le dijo, dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y la palabra todo, hermano, significa que para Dios no hay nada imposible. Que no importa cuál sea tu situación, que no importa qué momentos probablemente tú estás atravesando, pero si tú crees, la palabra de Dios dice que Dios obra todo para bien. Y a veces, hermanos, que nosotros en nuestro proceso, dice la palabra de Dios, que seremos probados, que nuestra fe, dice, va a ser probada. Y una de las cosas cuando Dios prueba nuestra fe es a través de los procesos. ¿Y saben cuál es el error a veces de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Que en los momentos difíciles no queremos buscar de Dios y decimos, no, cuando se calmen tantito las cosas yo empiezo a buscar del Señor. Sí, pero la palabra de Dios no nos llama a que nosotros esperemos a que pase la tormenta para buscar de Dios, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar de Dios en todo momento. Cuando están las cosas bien, antes de que lleguen las cosas fuertes, tenemos que estar preparados con la palabra del Señor. Sí, y mientras más buscamos, como les acabo de mencionar, mientras más buscamos de Dios, nuestra fe va a ser aún más grande todavía. Y hay un versículo que dice la palabra de Dios, que si tuviéramos fe, dice, como siquiera tan solo el tamaño de un grano de mostaza, le diremos a este monte, muévete y se moverá. Si es un versículo, hermanos, que si nosotros nos podemos a meditar, la semilla de mostaza es algo increíblemente pequeño. Sí, es algo increíblemente pequeño, pero Dios quiere una fe que no nos falle. Que hoy decimos, ¿será que sí Dios va a hacer algo en mi vida? ¿Será que sí va a suceder? ¿Será que yo sí voy a mirar el milagro de Dios? Esa no es la fe que Dios quiere, sino que nosotros tenemos que tener, dice la palabra, la certeza, dice, la seguridad, dice la palabra, de lo que no se ve todavía. Que lo que tú aún no lo miras, pero tú tienes la seguridad de que Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que a través de la palabra de Dios, a través de la fe, no nomás seremos bendecidos por Dios, sino que hay algo más profundo, que a través de la fe
todo cristiano debe de alcanzar, que es la salvación. Sí, ¿por qué decimos, hermanos? ¿Por qué decimos que todo cristiano debe de alcanzar? Porque dice la palabra de Dios que nuestros nombres, cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Sí, pero hay otro versículo en Apocalipsis donde dice que nuestro nombre puede ser borrado en el libro de la vida. Sí, y entonces cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de que no perdamos esa salvación que Jesucristo nos ha dado. Sí, entonces a través de la fe todo cristiano debe alcanzar la salvación. Y vamos a ver este versículo en Romanos 8, 9 y 10, parte de lo que es de Romanos 8, vamos a ver, dice Romanos 8, perdón, es 10, 8, 9 y 10, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Estoy en el versículo 8, estoy a mediados de ahí. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres dentro de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, entonces, hermanos, nosotros ¿por qué creemos en Dios? Porque nosotros hemos recibido al Señor. Dice porque tenemos fe. Dice porque nosotros confesamos. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Sí, y la fe, hermanos, eso es algo bien importante en nuestras vidas. La fe es una necesidad para todo creyente. ¿Saben? La fe es una necesidad para todo creyente que quiere obtener todas las promesas de parte del Señor. Y es una herramienta, lo que dice la palabra. Dice que la fe es una herramienta esencial que debemos como hijos de Dios utilizar, dice, en nuestro caminar cristiano. Sí, y aún hay más lo que dice la palabra. Y vemos entonces, hermanos, que la fe es un escudo para nosotros como hijos de Dios. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con una persona? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no tiene fe? Una persona que no tiene fe anda totalmente perdido. Si una persona sin fe no tiene esperanzas. Una persona sin fe anda totalmente frustrado. ¿Y saben por qué? Porque no saben qué va a ser de su futuro. Yo me miro en mi futuro porque yo tengo fe en el Señor. Pero sin embargo cuando la gente no tiene fe, yo he escuchado a tantas personas decir: ¿qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a ser de mi familia el día de mañana? ¿Por qué? Porque no tienen una seguridad, no tienen en quién confiar. ¿Sí? ¿Qué hace la fe en la vida de un creyente? ¿Y cuáles son las virtudes y consecuencias que hay a través de la fe? Sí, entonces vamos a ver, hermanos, que a través de la fe hay sanidad, porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuántos de aquí han sido sanados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Tuvieron fe y dijeron: yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a ser sano. Sí, a través de la fe hay sanidad. La fe nos hace fuertes. La fe nos da claridad mental. La fe solidifica y establece nuestras vidas espirituales. Sí, pero tenemos que tener fe. Sí. La fe justifica. La fe nos da acceso a la gracia de Dios, por la cual nos lleva a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Una persona que no tiene fe es triste porque no sabe lo que quiere.
Una persona que no tiene fe, no tiene claridad en lo que quiere. Y eso es lo que dice la palabra aquí. Una persona que tiene fe, dice, no tiene claro su objetivo. Sí, una persona con fe, porque la fe santifica. La fe, dice la palabra de Dios, que edifica. Por medio de la fe heredaremos todas las promesas de Dios hacia nosotros. Y de verdad, hermanos, que si nosotros buscamos lo que es la palabra de Dios, todas las promesas que Dios tiene para nosotros, pero sin fe es imposible de recibirlo. Si por medio de la fe, dice, heredaremos todas las promesas de Dios. Sí, o sea que no algunas cuantas cosas, sino todas las promesas de parte de Dios. Y aún hay más, dice, la fe es un escudo para todo hijo de Dios para luchar contra el diablo. Es algo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que sin fe no podemos lograr muchas cosas. ¿Sí? La fe nos permite andar en una vida nueva, dice la palabra. Sí. La fe trae fuerza a nuestras vidas y nos ayuda a soportar las tribulaciones. Y queramos o no queramos, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones. Pero qué bonito es cuando nosotros estamos preparados en las cosas de Dios. Ya sea que conozcan de Dios o no conozcan de Dios, para todo ser humano hay un proceso. Pero cuando nosotros como hijos de Dios conocemos lo que es la palabra de Dios, cuando tenemos esa fe firme, esa fe puesta en el Señor, es más difícil, porque el diablo no tiene acceso tan rápido a nosotros en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Sí, vamos a ver este versículo en Hebreos 11:6, lo que dice aquí. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, entonces vemos, hermanos, este último versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, o sea que la fe es algo fuerte que nosotros tenemos que tener. Sí, y la palabra de Dios dice que aquel que no tiene fe, que pida la fe. ¿Y quién es el que da la fe? Ya lo miramos, Dios es el que nos da la fe. Dice la palabra de Dios que Jesús dice que la palabra de Dios que Jesús el que da la fe, el autor y consumador de la fe. Sí, solamente Dios nos puede aumentar nuestra fe. Solamente Dios nos puede dar esa fe que no nos falle. Porque a veces, hermanos, de tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pensamos, tantas cosas a veces que estamos ocupados, que a veces decimos, no, pues es que no hay tiempo para buscar más de Dios. Sí, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar de Dios para que nuestra fe siga creciendo. Y mientras más crece mi fe, más yo soy bendecido de parte de Dios. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nuestra fe no nos falle. De verdad que nosotros hemos aprendido que mientras más confiamos del Señor, Dios no falla. Dios nunca ha fallado y Dios nunca va a fallar. El que falla somos nosotros, porque somos seres humanos y fallamos. Pero saben, hermanos, qué bonito reconocer y decirle al Señor: Señor, perdóname porque te he fallado.
Le servimos a un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que borra los pecados. Sí, pero tenemos que venir confiados ante el Señor. Sí, tenemos que venir confiados ante el Señor, porque sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú aumentes, Señor, nuestra fe, Señor. Que nuestra fe, Señor, no nos falle, Señor. Que en esos momentos difíciles, Señor, seas tú, Señor, ayudándonos, Señor. Que nuestra fe no nos falle, Señor, en esos momentos de prueba, Señor. En esos momentos de tribulación, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser más fortalecidos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nuestro carácter, Señor,